Paul Cárdenas, él es director del Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito. Y es que cada día, doctor, se aprende algo nuevo de este COVID-19 que nos tiene en la alerta permanente desde hace aproximadamente un año. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Sí, justamente hemos aprendido durante este año muchas cosas en relación a este virus y claro, seguimos aprendiendo a pesar de que vamos pocos días en este año y estamos preocupados por esta pandemia dentro de la pandemia, que es justamente el advenimiento de estas nuevas variantes que al parecer pueden ser más contagiosas. Doctor, en términos de lo que hemos conocido en estos días, son 3 variantes, la sudafricana, la brasileña y la que se detectó en Reino Unido, que ustedes como universidad ya lograron detectar o ya lograron también secuenciar en las últimas horas. Cuéntanos un poco más, ¿qué es lo que han encontrado en este estudio que ha hecho este centro de estudios? Bueno, justamente en colaboración con el Ministerio de Salud, lo que estamos haciendo es haciendo el análisis de estas variantes de personas que han estado en contacto con esta persona que vino del Reino Unido y que fue reportado el día lunes por el Ministerio de Salud que tenía ya esta nueva variante. Nosotros estamos haciendo el análisis de los contactos de esta persona, de los cuales hemos secuenciado ya 3 de estas muestras, confirmando justamente que es la variante B117, que es aquella que se origina en el Reino Unido. Estas otras variantes, la de Sudáfrica y la de Brasil, que se detectó en personas que viajaron desde Brasil a Japón, no ha sido detectada aún. Pero la información está disponible porque entiendo yo que la secuencia genómica de un virus se sube a una red internacional que permite ya conocer cuáles son las particularidades de cada una de estas nuevas variantes o de estos nuevos linajes que aparecen del COVID-19. ¿Cuál sería la diferencia sustancial entre la de Reino Unido, la de Sudáfrica y también la de Brasil, que quizás en los próximos días podríamos identificar también en nuestro territorio? Bueno, las diferencias principales son el sitio donde ha mutado justamente este virus. La de Sudáfrica y la de Reino Unido tienen un mayor número de mutaciones, en total más de 23 mutaciones, de las cuales 8 están en esta proteína que se llama la proteína S, que es aquella que usa el coronavirus para pegarse a las células humanas. Y justamente el problema es que esta proteína es el blanco de los anticuerpos que son producidos cuando nosotros nos vacunamos. Entonces, lo que nos preocupa es que haya tantas mutaciones justamente en esta proteína y que se hayan encontrado de una manera tan pronta. La variante de Brasil tiene menos mutaciones, sin embargo, tiene una mutación que es muy preocupante, que se llama la 484, que no la hemos encontrado aquí en el país todavía. No es común todavía en estas variantes de Reino Unido y de Sudáfrica, pero esta mutación, que también ha sido reportada en otras variantes, tiene la característica principal de que hace que los anticuerpos no funcionen tan bien en inhibir que se pegue el coronavirus a las células humanas. Esto puede hacer justamente un riesgo, todavía son estudios preliminares, pero puede ser un riesgo para reinfecciones o que personas que ya hayan tenido el COVID-19 puedan volver a infectarse o que las vacunas no funcionen tan bien. Pero repito, todavía son estudios muy preliminares. Me gustaría hablar un poco sobre la reinfección y sobre todo la eficacia de la vacuna más adelante, pero antes, sobre las características de esta variante, la B1.1.7, que ya se encuentra circulando en nuestro país. Lo que sabemos es que puede ser más contagiosa. Tal vez no tan letal, pero si es que hablamos de que más personas se van a contagiar, sí tendrá alguna incidencia en los índices de mortalidad, doctor. Sí, justamente. El problema en realidad no es individual, sino a la salud pública, ya que muchas veces se prefiere que una muestra, que una cepa sea más letal que sea más contagiosa. ¿Por qué? Porque si es más contagiosa, al final llega a infectar a más número de personas susceptibles, las cuales también pueden tener enfermedades graves y lastimosamente fallecer, pero además de eso saturar los servicios de salud. Si es que una cepa,
es mucho más letal. Lo más probable es que produzca infección obviamente grave en personas, pero que no llegue a contagiar a más personas, ya que la sintomatología va a ser lo suficientemente grave para estar justamente estos pacientes directamente en hospitales. Entonces, esto de que sea más infecciosa puede llegar a ser un problema, sobre todo a la salud pública, como estamos viendo que pasa, por ejemplo, en Reino Unido o en Irlanda, donde el pico de casos ha aumentado, principalmente llevados por el aumento de esta nueva variante. ¿Qué tan más contagiosa? Estaba revisando publicaciones internacionales, algunos hablan del 70% más contagiosa, otras hablan de un 10.000 veces más contagiosa, pero en términos ya de efectividad, ¿qué tan buena captación tiene pues este virus de adherirse a las células humanas? Justamente, bueno, los estudios que se han hecho en decir que es más contagiosa están relacionados con lo que es estudios epidemiológicos, es decir, cómo han aumentado el número de casos en determinado tiempo con esta variante. Obviamente puede haber algunos sesgos en estos análisis. Sin embargo, a nivel biológico, en la mutación esta 501, que es característica del Reino Unido o de Sudáfrica, lo que hace es que el virus se pegue de una manera más fuerte al receptor de los humanos. Entonces, esta unión más fuerte probablemente es aquella que esté relacionada con que sea más contagiosa. Y sí, justamente los estudios dicen que va entre el 40 y 70% más de contagio, de nivel de contagio comparada con las originales que han estado circulando previamente. En la evaluación de la situación epidemiológica, particularmente en Los Ríos, escuchaba al alcalde de Babahoyo que decía que en las últimas semanas se ha reportado un 80% más de casos de COVID-19. ¿Esto podría tener relación con la presencia de la nueva variante o finalmente con las irresponsabilidades que vimos en el mes de diciembre? Lo más probable es con la segunda, con aquellas aglomeraciones que han pasado en el mes de diciembre. Recordemos que en la mayoría de provincias han aumentado los casos y no están relacionados con el aumento o con la circulación de esta nueva cepa. Sin embargo, sí es importante que nosotros hagamos un análisis de rastreo genómico de estas variantes que están circulando, no solo en Los Ríos, sino en las diferentes partes del Ecuador, para ver justamente si es que ha ingresado esta variante en otras provincias, o si esta también puede ser una causa del aumento de casos. Pero, como digo, lo más probable, viendo lo que ha pasado antes, que cada feriado, después de cada feriado, aumentan el número de casos, lo más probable es que sea por la aglomeración o las reuniones de las personas que han aumentado los casos. Retomando el tema de la reinfección y sobre todo de la efectividad de la vacuna, ¿qué reportes internacionales hay sobre todo cómo va a actuar la vacuna, la de Pfizer, que tendríamos acceso de manera inmediata aquí en nuestro país dentro de esta nueva cepa? ¿Es efectiva? ¿Hay algún tipo de contraindicación? Bueno, esas son buenas noticias en relación a esta B117 que ha sido ya detectada aquí en el país. Pfizer, Moderna han sacado comunicados y estudios ya donde se aprecia que estas vacunas siguen siendo efectivas contra esta nueva variante del virus. Todavía no hay estudios con esta variante, bueno, igual con la de Sudáfrica, de igual manera son efectivos. No hay aumento de probabilidades de reinfecciones. Sin embargo, con esta que está circulando en Brasil, que han sido reportados muy pocos casos, es decir, no es una variante que es muy popular todavía en la transmisión en Brasil, sí se tiene ciertas preocupaciones. Sin embargo, todavía no tenemos esta variante aquí en el país y además de eso, no sabemos qué tanto va a moverse o va a llegar desde Brasil hasta acá. Sin embargo, necesitamos obviamente más estudios relacionados con la efectividad de las vacunas. Esta variante de Brasil sí tiene más riesgo de reinfecciones en personas que ya fueron previamente infectadas y han tenido ya COVID-19. Eso es lo que se ha visto de nuevo en estudios preliminares. Doctor, antes de finalizar y a propósito de la reinfección,
¿Debe haber alguna cierta tranquilidad por parte de aquellas personas que ya se contagiaron del COVID-19? ¿O habría que tomar en cuenta un poco en qué momento de la pandemia se contagiaron? Si fue en marzo, abril, respecto a la nueva variante. Bueno, más que respecto a la nueva variante, respecto a cualquier variante. El contagio, el haberse infectado, si bien es cierto, en la mayoría de personas puede tener inmunidad de hasta 8 meses, según los estudios que han sido publicados. En otras tiene un nivel de despertar el sistema inmune muy bajo. Y el problema es que no sabemos en quién sí y en quién no, sino haciendo estudios muy específicos. Muchas personas, por ejemplo, se hacen pruebas rápidas o se hacen pruebas de anticuerpos pensando que esto les ayuda a ver si es que tienen inmunidad o no contra el virus, y esto en realidad no es correcto, ya que no podemos predecir con los anticuerpos totales si estos anticuerpos son neutralizantes o no, y más aún la inmunidad celular, que también es otra forma de protección. Entonces, pongo el caso de Manaus en Brasil, que está pasando justamente. Manaus vivió algo muy parecido a lo que pasó Guayaquil y algunas otras provincias de la costa ecuatoriana en los meses de marzo, abril, con altos niveles de contagio, altos niveles de mortalidad. Se dice que 2 de cada 3 personas en Manaus se infectaron con el COVID-19. Y lo malo es que ahorita estamos viendo un repunte en el aumento de los casos en Brasil, justamente aumento de casos de reinfecciones después de haber pasado casi 8 meses de este primer pico. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos todavía. Las medidas que funcionan siguen siendo la mascarilla, el distanciamiento social y el lavado de manos. Importante, y sobre todo no descuidarlas en todos los grupos poblacionales. Hace unos minutos hablábamos con el presidente del CONADIS, Javier Torres, y sobre todo para los hogares en los que hay una persona con discapacidad, estas medidas son fundamentales. Pero para finalizar y retomando algo que usted había dicho, doctor, la importancia de hacer estudios, y sobre todo estudios genómicos que nos demuestren qué está pasando en nuestro país. Entendemos que las autoridades de gobierno estuvieron hace pocos días en la Universidad San Francisco de Quito. ¿Cuál fue el ofrecimiento? ¿Qué tipo de convenios se pudieran levantar, sobre todo para incrementar este porcentaje de estudios que ustedes están haciendo actualmente? Sí, justamente, este convenio fue muy positivo en términos de que nosotros venimos haciendo esto ya 10 meses, pero de una manera independiente. Sin embargo, ahora el Ministerio de Salud, coordinando con nosotros, con el INSPI y con la Universidad de Espíritu Santo, que son aquellos que tienen capacidad de hacer este secuenciamiento genómico, coordinar los esfuerzos para abarcar el secuenciamiento de más número de muestras, sobre todo de estas sospechosas. Recordemos, el Reino Unido llega a secuenciar el 10% de todas las muestras que son PCRs positivos. Otros países desarrollados en España, Estados Unidos, no llegan ni siquiera al 1%. Nosotros estamos mucho más lejos aún. Y recordemos que Reino Unido identificó esta variante porque hace un gran trabajo de secuenciamiento. Nosotros obviamente estamos preocupados por estas variantes que vienen de afuera, pero si no sabemos siquiera aquellas que están circulando o que se producen aquí adentro del país, no vamos a poder tomar decisiones que sean más oportunas. Entonces, por eso es bueno que existan estos convenios. Estamos ya coordinando con epidemiología, la coordinación de epidemiología del Ministerio de Salud, para ver cuáles son muestras que sean prioritarias de hacer este análisis de secuenciamiento. Y estudios oportunos y también coherentes con nuestra realidad nacional. Le agradecemos al doctor Paul Cárdenas, sobre todo, no solo por la entrevista que nos acaba de dar, sino también por su trabajo en esta emergencia sanitaria que es fundamental. Le mandamos un abrazo y gracias como siempre por atender este espacio de entrevistas. Muchas gracias por la invitación. Y cuando son las 7 de la mañana con 44 minutos, le adelantamos que a partir